Hola gordis y bienvenidos un domingo más al canal. Bueno, ahora ya sí, feliz Navidad. ¿Qué tal se está portando, se ha portado Papá Noel? ¿Qué tal la cena de Nochebuena? ¿Qué tal la comida de Navidad? No sé si os gusta esta fecha, si no os gusta, hay opiniones de todo tipo. Pero bueno, sobre todo vamos a aprovechar estas semanitas, bueno, pues para descansar y como os decía en el vídeo anterior, ¿no? Para pasar tiempo con la familia, que muchas veces con la rutina y el día a día no podemos hacerlo. Hoy, lamentablemente, os voy a traer un caso, bajo mi punto de vista, de los más duros de la crónica negra española. Lo he descubierto hace muy poquito y lo he descubierto por una de las recomendaciones que vosotros me dejasteis en los comentarios de uno de los últimos vídeos para que hablase de él. Apenas hay vídeos, apenas hay un par de podcasts que he visto. Entiendo que por la dureza también del caso, es un caso bastante duro. No es un caso actual. También he leído que este caso se ha intentado tapar, bueno, pues por muchos medios. No sé hasta qué punto esta información es real o no, pero lo que sí que es cierto es que apenas hay datos. Entonces, me va a costar mucho contarlo porque de los vídeos que he hecho, yo creo que es uno de los que más me ha impactado por, como os decía, la dureza, ¿no?, de los hechos. Voy a intentar hacerlo, por supuesto, como siempre, desde el máximo respeto y con toda la delicadeza que pueda, pero entiendo que al igual que el resto, pues también hay que darle visibilidad. Este caso no es un caso tan actual, nos vamos a remontar a 1988, pero antes de empezar con el caso, por supuesto, suscríbete si no lo estás ya, dale a la campanita para que te avise cuando hay nuevo vídeo y dale a me gusta, que así nos ayudáis un montón a crecer y a que los vídeos, bueno, pues sigan apareciendo en la pantalla de inicio y podamos seguir creciendo, aunque ya somos muchos y vaya, estamos súper contentas. Como os decía, este caso no es un caso actual, nos vamos a remontar a 1988 en Taliga, un pueblo cercano a Badajoz, a unos 42 kilómetros de la capital de la provincia, aquí en España. Y vamos a hablar de Raúl Silva. Vamos a hablar de Raúl Silva, un pequeño que tenía, he leído, entre 10 11 años, no me termina de quedar claro si eran 10 o 11, pero bueno, un pequeño a quien sus profesores, sus amigos y realmente la localidad completa destacaban, bueno, pues por su bondad, por su gentileza, aun siendo tan pequeñito. El 5 de marzo de 1988, el pequeño Raúl y su tío habían estado por la mañana en el campo, en la huerta, bueno, y habían estado con otro vecino del pueblo, con Manuel. Sí que es cierto que durante la mañana que habían estado en el campo, Manuel, este vecino del pueblo, se muestra especialmente cariñoso con Raúl, incluso llegando a incomodarle, ¿no?, tanto a Raúl como a su tío, pero bueno, hicieron un poco la vista gorda, no vieron que fuera nada raro y después de esta mañana en el campo decidieron ir a un bar de allí del pueblo, bueno, pues para tomar un aperitivo. Estando ya en el bar del pueblo, Manuel se seguía mostrando, bueno, pues muy cariñoso con el niño, muy cariñoso con Raúl, hasta que a las 6 de la tarde Manuel sacó un instrumento afilado, ¿vale? Voy a decirlo así, espero que me entendáis, y se lo puso en el cuello al menor, obligando a todas las personas que estaban en el bar a salir y amenazando con hacer daño al pequeño si todas estas personas no salían. Vale, aquí todo el mundo salió del bar, es algo que sinceramente yo no me explico, pero también entiendo que es que hay que verse en la situación, ¿no? Entonces también entiendo que antes de que ocurra, bueno, pues una desgracia, tienes fe, ¿no?, y das fe en salir. No lo entiendo, pero también, bueno, pues hay que verse en el momento. Sí que he leído que, bueno, pues hubo muchos de los vecinos que se encontraban en el bar que intentaron forcejear con él para que soltase al niño, sin efecto. Entonces, bueno, pues el pueblo, la gente que estaba en el bar, lo abandonó y Manuel se quedó solo con Raúl en el bar, con el pequeño. Una vez solos,
en el bar le hizo daño al pequeño, la cabeza, y posteriormente, es que me cuesta contarlo, posteriormente se la enseñó por la ventana a los vecinos como si de un trofeo se tratase. Los vecinos cuentan la dureza de esto porque escuchaban los gritos del pequeño, y sí que es cierto que cuando Manuel mostró este, voy a decir trofeo entre muchísimas comillas, ¿vale? Solo para que lo entendáis, a través de la ventana, bueno, pues los vecinos empezaron pues obviamente, ¿no?, a ponerse nerviosos, llamaron a la policía, que ya habían llamado previamente, y no siendo esto suficiente, arrojó esta parte a la chimenea del bar. Esta agonía no es momentánea, como os decía, esto empezó a las 6 de la tarde y la agonía duró 7 horas hasta que la Guardia Civil pudo desalojar a Manuel con botes de humo y con pelotas de plástico. De hecho, también Manuel forcejeó con la Guardia Civil, hirió a algunos de estas personas, ¿no?, de la Guardia Civil. Y bueno, pues cuando la Guardia Civil entró ahí se encontró pues esa escena, ¿no?, tan grotesca, tan dura, tan horrible realmente. A Manuel se lo lleva a la Guardia Civil y declaran que Manuel, y el pueblo ya lo había declarado anteriormente, tenía esquizofrenia con delirios místicos religiosos y había sido dado de alta. Él había estado ingresado en un hospital psiquiátrico de Mérida, pero había sido dado de alta hacía 1 año y medio antes de los hechos por encontrarse muy mejorado, según manifestaba el director de este centro. Después de este alta, la madre de él sí que había expresado temores en varias ocasiones acerca de la situación de su hijo. Le veía como más deprimido, más disgustado que de costumbre, y también es cierto que el pueblo, ya el propio pueblo, había presenciado, bueno, pues algunas escenas también preocupantes. Él estaba enamorado también de una chica del pueblo, se cuenta que en algún momento le hizo daño, la arrastró, creo que he leído, del pelo por el suelo hasta que los vecinos le zafaron. Entonces, en ningún momento, por supuesto, entiendo que nadie iba a esperar este desenlace, por supuesto que no. Es muy sorprendente también que los vecinos cuentan que cuando, bueno, pues él muestra este trofeo a través de la ventana, lo hace con una sonrisa, además con una sonrisa muy sarcástica. Pasados estos hechos, él empezó a cumplir su condena en un psiquiátrico penitenciario, pero posteriormente fue declarado inimputable debido a su estado de salud. Este caso realmente abre un debate amplio sobre las enfermedades mentales. Es un tema un poco controvertido y, como os digo, también muy duro, ¿no? Yo entiendo que una persona con una enfermedad mental puede igual no estar siendo consciente, ¿no?, en todo momento de lo que hace, pero ¿hasta qué punto, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es premeditado? ¿Hasta qué punto esto no se puede juzgar? Yo creo que no podemos dejar a una persona sin efectos legales simplemente porque tenga una condición de salud mental. Entonces, como os digo, es un tema un poco controvertido porque al final la esquizofrenia es una enfermedad dura. Yo he trabajado con personas que padecían esta patología de salud mental. Es una enfermedad dura en la que, por supuesto, la primera víctima son los enfermos. No me refiero a este caso, me refiero a nivel general. La primera víctima son los enfermos, que lo sufren y lo pasan fatal, pero claro, hay víctimas secundarias, por supuesto. Hay víctimas que sufren los efectos también de esta enfermedad y no es el propio enfermo, como en este caso fue el pequeño Raúl. No sé qué opináis al respecto. Como os digo, no hay más información de este caso. He leído que se ha intentado tapar. Es un caso muy duro.
para el pueblo sigue siendo un caso duro. De hecho, bueno, pues he leído en foros de personas del pueblo que todavía, bueno, pues se acercan a la zona y lo pasan mal y lo sufren. En el pueblo apenas se habla. La familia, bueno, pues no os quiero ni decir, ¿no? Realmente cómo lo tuvo que pasar también la familia de Manuel, ¿no? Porque al final los juzgamos, somos así. Los seres humanos somos así, pero un día más vengo a hablar de cómo un pequeño, ¿no? y una persona vulnerable pues sufre al final los efectos de, en este caso, de una persona con un trastorno de salud mental que no estaba ingresada. Se supone que por mejoría. La madre, ya os he dicho que estaba preocupada por el estado de salud de su hijo y al final es una persona que fue inimputable, entonces, debido a su estado de salud. No sé, como os digo, ¿qué opináis? ¿Qué os parece? Si habéis oído hablar del caso. Es un caso para mí pues de los más relevantes, ¿no? que he leído de la crónica negra española a nivel de, pues por supuesto, como Alcácer, ¿no? y como otros muchos casos que están tan trabajados, sin quitarles importancia, por supuesto. Entonces, dejadme en comentarios si lo conocéis, si no lo conocéis, si habéis oído hablar de él. Si buscáis en internet vais a encontrar bueno, pues un poquito la información que os acabo de dar, ¿no? Cómo sucedieron los hechos. También hay fotos que no quiero poner en el vídeo, ¿no? Porque ya que el caso es duro, pues yo creo que ponerle imagen lo hace hacerlo un poquito más duro. Entonces, ayer, y bueno, en el vídeo de ayer os decía de ayer, de la semana pasada, disculpadme, que me dejéis recomendaciones, porque sí que es cierto que me estáis dejando muchas de casos que yo no he visto y que no había oído, y que al final, bueno, pues también investigar sobre ellos me gusta, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ya lo sabéis, para informaros. Así que lo dicho, seguir dejándome recomendaciones. No sé si os gustan los vídeos un poquito más largos, un poquito más cortos. Contarme también qué os parece a vosotros. Nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. Lo dicho, dejarme recomendaciones, decirme si lo conocíais, si no lo conocíais, por supuesto, qué es lo que opináis también, ¿no? ¿Cómo veis que se diera la situación así, que esta persona fuera inimputable? A día de hoy realmente no hay más datos. Sé que vive en un piso tutelado, no hay más datos. Tampoco entraría en detalle en ellos. Y lo dicho, chicos, ahora sí, feliz Navidad de nuevo, como os dije la semana pasada. Disfrutar mucho de la semana y dejarme en comentarios qué es lo que queréis ver, qué es lo que os gusta. Así que nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo. ¡Chao!